A lo que es la clase de inspección ante-mortem. La inspección ante-mortem y la inspección post-mortem son procesos netamente de la medicina veterinaria, o sea, deben ser practicados por un médico veterinario facultado y capacitado en esta área, pero que es producto de todo el conocimiento médico, técnico y científico que ha adquirido el veterinario en su formación. Para todas estas características es importante de que tenga un amplio conocimiento de lo que es la semiología, la clínica y ramas especiales en la producción de este rubro. La inspección ante-mortem y la inspección post-mortem, a pesar de que en nuestro país se creó un PNF que era inspector de alimentos y como no existía dónde ejercer, se les dio para que trabajasen en matadero. Eso cesó, dejó de graduarse y bueno, poco a poco la mayoría de ellos se fueron desincorporando. Eso causó mucha polémica porque ya ustedes se darán cuenta el por qué debe ser ejercido por un médico veterinario. La inspección ante-mortem y la inspección post-mortem está ejecutada por variedad de profesionales, dependiendo del área en el cual esté ejerciendo o a quién está ejerciendo. Bueno, la inspección post-mortem la podemos definir como un proceso realizado por el médico veterinario antes del sacrificio o del beneficio. La finalidad o el objetivo principal es que sea declarado ese animal apto o no apto para ser consumido por los humanos, es decir, para su sacrificio y posterior consumo. La característica principal es que el médico veterinario en su formación es capaz de detectar anormalidades en su postura, en el movimiento, en el comportamiento o en algunos rasgos que le permitan evidenciar la no normalidad de ese individuo o la presencia de alguna enfermedad que esté en curso o ya en procesos de eliminación o en procesos o en su fase prodrómica. Todo va a depender de la característica que él pueda detectar. Entonces el médico veterinario valora conformación, estado higiénico, parámetros relacionados con el bienestar animal, más que todo en su comportamiento o en la etología. A todas estas, el objetivo de la inspección ante-mortem viene siendo garantizar el bienestar de estos animales que van a ser sacrificados para posterior ser destinados al consumo humano y que durante todo el proceso en el cual él va a estar permitan que su sacrificio o su matanza sea en condiciones óptimas hasta la propia muerte del animal. Acá se utiliza en establecimientos, o sea, el sacrificio de los animales se hacen en establecimientos donde garanticen una rigurosidad en el sacrificio, minimizando los riesgos de daño de la canal y procurando que sea una muerte muy, muy piadosa, menos traumática para el animal. Como consecuencia, para no afectar la calidad de la carne que va a ser de consumo. Entonces existen centros de matanza a nivel mundial, lo que sería para bovinos, búfalos, bisontes, ovinos, caprinos, camellos, cérvidos, equinos, aves, cerdos, aves corredoras, aves de corral, conejos. Todas estas especies pueden ser sacrificadas y existen parámetros para eso. Según nuestro código alimentario, nosotros acá tenemos servicio de matanza para bovinos, búfalos, tenemos ovinos, caprinos, tenemos conejos, actualmente se está creando una legislación para conejos, aves pesadas, livianas, aves, y también está el sacrificio de aves de carrera como el avestruz, que también está a esos niveles de estandarización. Entonces, demás animales que puedan ser criados tendrán un tratamiento especial, pero siempre y cuando estén ajustados
a las normas y que puedan estar allí. Entonces, esa manipulación de estos animales que van a hacer tienen que estar regulados también desde el punto de lo que sería el transporte, el estabulamiento o la estabulación en los lugares de reposo, la sujeción, sacrificio, y que todo esto no cause un estrés innecesario o un estrés adicional que pueda afectar la calidad de la canal y también la calidad nutricional de esa carne que se va a hacer. Entonces, deben estar ajustados a las normas ya establecidas y ya estandarizadas para que todo quede bajo un mismo orden. La inspección ante mortem debe permitir que el médico veterinario que está allí encargado establezca sobre cualquier animal o cualquier manada, en este caso que esté allí, que pueda establecer o tomar consideración de indicios de uno, fallas o deficiencias en el bienestar animal. Animales que estén sufridos, maltratados, con una mala calidad de conformaciones, condiciones que puedan perjudicar a la salud humana o a la salud animal. Hablamos de presencia de enfermedades de carácter zoonóticos, presencia de enfermedades de declaración obligatoria según las políticas sanitarias y aquellas que están dentro de la lista de enfermedades de declaración única de la OIE, actualmente conocida como la OMSA, Oficina Mundial de Epizootias. Y la administración de sustancias ilegales. Recuerden que hay animales que se les aplica algunos fármacos, animales que se les aplica anabólicos, animales que se les aplica algunos modificadores y que su metabolización a nivel de sangre o de tejido pueden afectar al humano. Entonces, encontramos esas sustancias, por eso que ven que muchos de los productos te dicen no aplicar antes del sacrificio, periodo de retiro, tantos tiempos. Por eso existen muchas personas alérgicas y en consideración hay casos donde se les dice pediatras que envían a los niños, denle un caldo de pollo, eso es lo mejor, y resulta que ese pollo antes de salir al sacrificio para que pueda garantizar y no se enferme, le meten antibióticos hasta allá como manera preventiva. Esos metabolismos de antibióticos no se pueden expulsar y se quedan en la carne y esos niños consumen eso y al final terminan siendo sensibles y se hacen alérgicos o reaccionan ante este tipo de intoxicación controlada, pues por decirlo de esa manera. Entonces es importante también controlar eso. El uso, antiguamente se consideraba el uso de probióticos o de prebióticos como es el uso de antibióticos y antibióticos de características bacteriostáticos y hasta coccidiostáticos para evitar el crecimiento de estos agentes etiológicos en los animales y en el momento del sacrificio tuviesen un mejor rendimiento. Pero era la prevención más que la higienización de los ambientes donde se encuentran los animales. Bueno, el otro elemento determinante o importante que también he comentado en audios anteriores tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad no es más que la línea temporal y el seguimiento desde el origen hasta el destino de un animal que va a sacrificio. Es decir, que nosotros podamos saber que estamos en una cadena de supermercados comprando un filete y ese filete sabemos que viene de la finca tal. Y al venir de esa finca encontramos, entonces sabemos quién lo trasladó, qué camión se lo llevó, las placas del carro, la empresa transportista, la ruta que tomó, todo eso porque va gracias a la guía de movilización. También podemos saber en qué corral se colocó, si por lo menos tiene alguna contaminación cruzada, a la hora que llegó. Igual se puede evidenciar cuando está en la línea de refrigeración cuál es la canal, de quién es el dueño de esa canal. Y inclusive, bueno, hasta dónde fue a ser comercializado, si aquí o fuera del país. Entonces la trazabilidad permite eso de poder encontrar si ya a nivel del frigorífico se llegase a encontrar alguna normalidad, alguna contaminación, ya podemos ubicar el culpable. Entonces, eso es importante, el uso de la trazabilidad en el control de la carne y de
su inocuidad como alimento. Para la inspección antemortem, y antes de eso no le comenté que la inspección antemortem es realizada por el médico veterinario. En los mataderos existen deberían existir varios médicos veterinarios, ¿sí? Deberían existir por norma. La coyuntura actual que vive el país, bueno, ahí hay un veterinario que puede hacer el papel de todo, pero generalmente debe ser uno especial y es el médico veterinario del matadero el que hace el trabajo de la inspección antemortem. Y él puede hacer un análisis semiológico. Por eso es importante que ustedes vean, que ustedes ya cursaron la asignatura semiología y esa asignatura les brinda la herramienta, la habilidad y las técnicas para saber cómo evaluar los ganglios palpables, superficiales, en cada uno de los animales. Y así más o menos ustedes tengan una idea de qué puede estar ocurriendo y tener una alerta en el caso en que ustedes vayan a evaluar y puedan ustedes tener una toma de decisiones. Por eso es importante que ustedes repasen lo que sería la semiología, los ganglios palpables y las características de esos ganglios. En la inspección antemortem ustedes pudiesen darse cuenta de ganglios aumentados de volumen. Al ver esos ganglios aumentados de volumen, ustedes pueden ir hacia el animal que está en el corral y hacen su examen clínico o pueden exigir hasta la separación del animal hacia un área en el cual pueda tener una mejor revisión. Pueden declarar que ese animal se sacrifica de último. Ustedes tienen la autoridad total, pero bajo criterio. Recuerden que todo tiene que estar dentro de la norma. Todo tiene que estar dentro de la norma, porque usted es juzgado por esa característica que esté dentro de la norma. Para la inspección antemortem se debe realizar el siguiente procedimiento, ejercido por el médico veterinario oficial supervisor veterinario oficial, SVO. Él debe realizar la inspección antemortem de todos los animales antes del sacrificio, es el deber ser, pero generalmente se observa el que esté chuequito, el que camine mal, el que camine atáxico, ese es el que se separa. El que prácticamente pierda la uniformidad del comportamiento del grupo. Bueno, para esto se hace, cuando se llegan los animales, se hacen el desembarco, se observan cómo es el desembarco, permitir entonces tener una valoración de las condiciones del transporte, cómo llegaron, porque a veces en la misma montada ellos se golpean, en el mismo transporte se golpean, en la bajada o en el desembarco se golpean. Hay daños de casco, hay daños de cuernos, hay golpes que se dan en las costillas, entonces eso también hay que ver, se rompe, esas valoraciones también se toman en consideración allí. Luego viene que el animal debe permanecer como mínimo unas 24 horas para después hacer su llegada al matadero, y cuando tengan 24 horas antes del sacrificio, entonces es donde se puede realizar para que el animal se aclimante, para que el animal no esté estresado, no gaste el glucógeno, pueda tener un mejor control de las reservas musculares. Recuerden que es el músculo el que dona todos los nutrientes y todo el aparataje metabólico al cual el animal se somete cuando hay estrés. Entonces eso es lo que se busca, disminuir la calidad del estrés en los animales. Y bueno, incluir entonces la revisión de todos los documentos que avalen la sanidad del animal. Estos documentos son los que vienen con la guía de movilización, que ya les comenté qué es lo que necesita la guía de movilización, y bueno, sumado con una inspección visual y clínica. Entonces el médico veterinario de finca da una certificación de que ese animal está inmunizado contra las enfermedades de denuncia y de declaración obligatoria en el país. Para este caso es fiebre aftosa y rabia, que no tiene brucela, porque en el caso de que tenga brucela es un procedimiento adicional. Si el animal es diagnosticado reactor a brucela o positivo a tuberculosis, él va a matanza en un proceso especial en el cual el animal es marcado y se deja de último. Es un sacrificio especial que más adelante también se suma con el sacrificio de animales que vienen traumados cuando vienen en el manejo, se
tuvo una fractura de algún miembro, se golpeó, perdió un casco. Eso todos son sacrificios especiales. Entonces, eso lo determina el médico veterinario que está haciendo la inspección ante muerte. En lo que respecta a la revisión de los documentos, acá tenemos entonces que se puede valorar, se va a analizar esos documentos de modo tal de que se cumpla lo que les comenté, el nivel de la trazabilidad. Entonces, todo documento de traslado, en este caso la guía de movilización, que va a estar regulada por los entes desde que sale de la unidad de producción, garantizando toda la sanidad a través de el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, pasando ahora por el Ministerio de Agricultura y Tierra y por las oficinas de la Guardia Nacional en su división de control ganadero. Esto permite saber que el animal no es robado, que el animal está sano, que el animal no es portador de ninguna enfermedad. Y también hacer la valoración de las estadísticas sobre producción, origen y todo esto que es importante. Entonces, el médico veterinario encargado de la oficina del matadero es el que se va entonces a verificar todo. Una vez analizada, se le da registro al animal para que el médico veterinario oficial haga la revisión del animal. Entonces es importante conocer este sistema. Amparado y avalado también sobre varias legislaciones, pero en este caso le traigo a acotación lo que sería la Ley de Salud Agrícola Integral, la LESAI, en la cual nos dice en su artículo 36 que el gobierno nacional o el ejecutivo nacional, a través de los órganos y entes competentes, en este caso INSAI, se va a encargar de qué, de medir, de evaluar la movilización de animales y vegetales, pero en este caso nos interesa los animales, también en los subproductos de origen animal, para que minimizar el riesgo en la propagación de agentes etiológicos, en este caso de enfermedades, apoyar los programas sanitarios epidemiológicos. Una vigilancia epidemiológica en el matadero es un ente de vigilancia epidemiológica, porque aquí se hacen hallazgos clínicos que son reportados, y una vez reportados ante el INSAI procede a ir a la unidad de producción de origen y establecer las medidas correctivas preventivas para lo que sería el control, la erradicación de la enfermedad que se está trabajando y hacer las mediciones necesarias para la proyección de estas enfermedades. Coadyuvar el fomento en la producción, la productividad, la soberanía alimentaria, la salud agrícola integral y la calidad de los alimentos. Apoyar la creación de áreas libres de enfermedades, en este caso no tocamos la parte vegetal. Complementar las medidas para impedir las movilizaciones ilegales de productos y subproductos de origen animal. Respaldar la información relativa a la propiedad de los animales, propiedad y tenencia de los animales, también de los subproductos, y promover el intercambio en las cadenas agroproductivas. Entonces, bajo toda esta premisa especializada, permite entonces a los entes adscritos poder tener control y regulación de esto. Con respecto a la exploración clínica que se hace en la inspección antemortem, recuerden que la inspección antemortem está en los corrales de recepción y que comienza desde que el animal está desembarcando o inclusive desde que entraron, y es allí donde hacen la verificación hasta del hierro, que coincida el hierro de los animales con el que está en el padrón, con el que viene en la guía. Entonces ahí hacen la constatación, revisan el hierro que aparece en la guía de movilización, es decir, el hierro autorizado para la movilización. Revisan características del dueño, que tenga la vacuna, que coincida la vacuna con la finca que está siendo autorizada para la movilización, que coincida el nombre del propietario, que coincida todos los datos, que por lo menos no exista ninguna discrepancia para que el trabajo pueda presentarse de manera óptima. Bueno, entonces la valoración de los principios o los parámetros del animal, en este caso el animal que está vivo, y se hace su examen clínico, se valora lo que serían la frecuencia respiratoria, los signos vitales, frecuencia cardíaca, comportamiento, movilidad,
postura, color, el olor, toda esa apariencia en la conformación, si está gordo, está muy flaco, si hay presencia o no de secreciones a nivel de la nariz, a nivel de la boca, ano, vagina, que existan anormalidades, diferencias de volúmenes, asimetría, todas esas cosas, se hace su inspección visual y pues se puede aplicar lo que sería la palpación, observación, la mesuración, cualquier procedimiento semiológico que ya ustedes conocen. Acá, si usted tiene la sospecha de algo, usted tiene la autoridad necesaria para separar o exigir la separación y aislamiento de ese animal para un examen específico, una exploración, tomar las muestras que sean necesarias, si hay alguna sospecha, confirmar que el animal no esté, y así usted tiene la certeza de que no existen enfermedad aparente, o si tiene la sospecha de que existe alguna sustancia ilícita prohibida o que exceda los límites permitidos, entonces también tiene la facultad de hacerlo. En estos momentos eso no se cumple, pero sí está allí permitido. Pues todo también depende de la coyuntura, si hay laboratorios habilitados, quién va a pagar eso. Entonces todas esas cositas se consideran. Las decisiones relativas al resultado de la inspección ante mortem, bueno, aquí podemos determinar que si los animales están aptos para el sacrificio, con destino a qué, a consumo humano. Entonces, animales aptos para el sacrificio con destino al consumo humano con las siguientes condiciones. Sacrificio autorizado con condiciones especiales en animales que sufren alguna enfermedad o su estado de salud pueda ser perjudicial para la salud humana o animal y que sea necesario una inspección post-mortem más intensa para determinar su diagnóstico. En este caso, se puede hacer el decomiso parcial o el decomiso total. Pero en este caso, si cumple las condiciones de sanidad y que no presente sospecha, pasa directo. Si tiene alguna sospecha, puede ir entonces a una revisión en la post-mortem. En el caso de la brucela, tuberculosis, leucosis o otras enfermedades, el animal entonces va a pasar a otros programas y puede el matadero reservarse el uso. Pero recuerden que todo lo que entra en el matadero no puede salir vivo. Entonces tiene un tratamiento especial con un sacrificio aislado y después determinado casi que la faena. Esas son más que todas las decisiones que tiene. Los sacrificios condicionados a una segunda inspección ante mortem están derivados según el tiempo que tenga el animal. Entonces, bueno, ponte animales fatigados, animales sucios que precisan una limpieza previa también antes de pasarlo a la línea. Entonces ellos también pueden ser retrasados o condicionados. Un sacrificio inmediato o sacrificio de urgencia, en este caso es cuando está comprometido el bienestar animal, animales fracturados, animales golpeados, que vienen de un parto traumático, que necesitan hacerlo rápido para que no se siga perdiendo, descompensando el animal. Entonces él pasa un tratamiento especial. Hay una línea especial para matanza. No pasan como tal, como los otros animales en pie caminando, sino que hay otra área especial para ellos, para que ellos, por decirlo así, se colean, pasan más rápido de la línea de lo normal. Cuando no son aptos para el sacrificio con destino al consumo humano, se pueden utilizar para su producto o consumo animal o simplemente van a incineración inmediato. Entonces son animales con enfermedades transmisibles por ingesta. La ingesta de este animal puede provocar un daño a nivel del consumo. Entonces, por motivos de salud pública, entonces son rechazados. Entonces, son inaceptables en la zona de faenado. Entonces, son animales con signos de enfermedad sistémica o muy flacos, muy emanciados. Animales no aptos por razones de sanidad animal, definidos como, dependiendo del programa de sanidad animal que tengan. Animales a los que no se le puede determinar su identidad. Es decir, animales que están robados, que no se puede saber de quiénes son y no hay ningún responsable. Entonces, estos animales no pueden ser sacrificados. Para la inspección ante mortem hay mataderos en donde tenemos equipos que miden la temperatura de manera a nivel de infrarrojo. Hay otros que se lo hacen de manera manual, pero
Generalmente no se pueden ver en los que yo he visitado acá en el estado Lara, por lo menos en el estado Lara, no se mide temperatura. Algunas muestras de inspección antemortem de animales que están lesionados, que pueden tener decomiso parcial de esa zona lesionada, bien por el daño en el tejido, inflamación, donde la carne va a presentar una alteración y no es apta para consumo, o simplemente por su visualización es desagradable. Entonces tenemos este tipo de lesiones, fracturas. Entonces, a veces son lesiones en el mismo transporte, el animal es sano, pero el transporte se le pinchó un neumático, tuvo un golpe, un accidente, o manejó mal, o pelearon dentro de la jaula. Entonces pueden ocurrir estas cositas allí. Lesiones durante el proceso de la producción. Aquí vemos, tenía esta pequeña lesión igual, entonces un decomiso parcial. Esto pierde calidad la canal. Bueno, una vez que eso pasa, una vez que eso llegó a su punto, ya el animal se autorizó el sacrificio o el beneficio, viene ahora la inspección post-mortem. La inspección post-mortem es realizada por un médico veterinario adscrito al área de Contraloría Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud. Él es el que dictamina si existe calidad del animal en la canal. Pero después de la inspección post-mortem también entra el médico veterinario del Ministerio de Agricultura y Tierra, que es el clasificador, el que le va a dar la calidad, la clasificación en calidad a la canal para que tenga su valor económico. Entonces ahí es donde hacen el pintado con colores para garantizar la calidad de la canal y la clasificación, que eso es otra parte. Pero se hace ese mismo trabajo ya al pasar a la sala de matanza. Ya dejamos el área sucia, y recuerden que en la inspección antemortem se conoce como, para la inspección antemortem, el área sucia, pero antes del aturdimiento el animal es bañado. Se le quita un exceso de sucio, se baña para bajar la temperatura, para que el animal se relaje, y al relajar y así tenga menos nivel de estrés en el momento del aturdimiento. Bueno, entonces la inspección antemortem consiste en lo que sería la inspección de los músculos, porque todavía no se han convertido en carne, pero la inspección de los músculos y de los despojos de los animales que han sido sacrificados. Y esto permite dar un dictamen final o una decisión final sobre la aptitud positiva o negativa, es decir, si están aptos o no están aptos para el consumo humano. Esta es la definitiva. El anterior es para si se va a sacrificio o no se va a sacrificio. Si se va a sacrificio con duda, bueno, el último dictamen lo tiene el médico veterinario que está en el área de la postmorte. Entonces, este reporte debe irse basado en los riesgos que presenta esa canal para lo que sería la salud humana, para evitar las enfermedades de transmisión de los alimentos. Entonces es importante que ustedes también conozcan estas características en lo que sería higiene y salud de los alimentos. Acá en esta imagen se puede observar cómo hacen la inspección. Entonces la inspección consiste en revisar los órganos o las partes que son más críticas para las principales enfermedades. Por eso es importante que lo haga un médico veterinario, porque él puede observar lo que está bien y lo que no está bien. Y si existe duda, bueno, la norma, las inspecciones antemortem se hacen según la norma. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Realizar cortes a nivel del músculo, verticales o horizontales, realizar este tipo de... Esas características son las que se van evaluando. Se evalúan algunas masas musculares y se evalúan las vísceras, principalmente los órganos rojos y los órganos blancos. Las vísceras como tal, se evalúa pulmón, se evalúa riñón, se evalúa hígado, se evalúa la canal, se evalúan los ganglios en la línea ganglionar a nivel de la canal. Entonces esas evaluaciones son determinantes para confirmar que no exista presencia de enfermedades, principalmente la de la tuberculosis. La tuberculosis es muy importante porque en estos últimos años se considera una enfermedad reemergente porque causó mucho estrago en los primeros inicios del siglo XX,
luego se logra controlar y una de las medidas es la aplicación de la vacuna BCG en la mayoría de las personas. Luego eso se fue en detrimento de la aplicación de la BCG, ahora hay otro tipo de aplicación de BCG no tan alta como antes, pero la protección es de por vida, ¿no? A pesar de que es una bacterina. Pero bueno, una vez que se hace esas evaluaciones, se han permitido el control de estas enfermedades. Básicamente enfermedades de países en vías de desarrollo, países tercermundistas, ocurre mucho esto. Pero en Venezuela está ocurriendo ahora un repunte en casos de tuberculosis en humanos y que por la tipificación se han percatado de que es de origen bovina. ¿Y entonces, de dónde la gente de Caracas, que tienen mayor índice de presencia de tuberculosis, si no tienen ganado por allá cerca, ¿de dónde? De la carne que están consumiendo. Entonces, se han activado las alarmas y por eso se han reactivado los planes de vigilancia sobre la tuberculosis bovina. Después ustedes conocerán las características de la tuberculosis en su versión tuberculosis bovi y la tuberculosis avium. Entonces que hay una para bovinos y una para aves. Entonces, esas enfermedades generalmente están asociadas al consumo de carne contaminada y al mal manejo de los animales. Los objetivos de la inspección post-mortem, bueno, establecer diagnósticos definitivos y detectar enfermedades en los animales. Entonces, aquí se pueden tener hallazgos de matadero de muchas condiciones. Entonces, detectar residuos o de contaminantes, cosa que no se cumple como tal a menos que se tenga la sospecha. Se puede solicitar las pruebas. Detectar incumplimiento de criterios microbiológicos. Para desarrollar una correcta inspección post-mortem es importante que se considere lo siguiente: toda la información relativa a la producción de los animales vivos que es facilitada por el operador económico previo a la inspección ante-mortem, es decir, es facilitada en la guía de movilización y por parte de los propietarios. Todos los datos observados y registrados por el médico veterinario oficial o médico veterinario supervisor durante la inspección ante-mortem de datos relevantes. Si hay algún dato que le genere sospecha, él pasa esa información para que según la identificación de esa ruta, de esa trazabilidad, el que está haciendo la inspección post-mortem esté en consideración de que es ese caso el que va a atender con prioridad. Entonces la inspección post-mortem adquiere aún más relevancia para aquellos animales que están sometidos a sacrificio de urgencia. Entonces ellos también tienen otra característica allí. Miren, en esta imagen se puede observar cómo es la inspección de los órganos. Tenemos un pulmón, unos ganglios, tenemos una parte intestinal, la línea ganglionar mesentérica, y se hace la observación, como les dice la norma, haciendo los cortes, cómo es el tipo de exploración, y por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo la norma. El sacrificio, después del sacrificio del animal, entonces tenemos que considerar que ese procedimiento también está normado. Se va a hacer en parte la transición entre el área sucia y el área limpia. Ahí viene lo que sería la instalación. Tiene una arquitectura completa, la altura, los pisos, las medias cañas, los niveles de circulación del agua, el tipo de inodoro, la vestimenta del personal. Es muy importante que ustedes vean la diferencia entre la vestimenta en el área externa o área sucia y los que están en el área limpia. Una vestimenta especial, por eso es el uso de las botas caña larga, de hule, que permiten ser lavadas. Cada vez que se va a entrar al área hay un lavabotas y se exige que se lave, que entren limpias y que salgan limpias. Se cambia lo que sería la bata o el overol o el delantal de trabajo, los guantes. Y hay cuchillos, en esas áreas existen áreas de agua fría y agua caliente. Cada vez que se hace el faenado, se esteriliza el cuchillo en el agua del área caliente. Y para hacer limpiezas completas se utiliza la del agua fría o del agua corriente. Esas son medidas adicionales a nivel del sacrificio del animal. Entonces, en primera instancia, el procedimiento es el aturdimiento. Y el aturdimiento no es más que
la insensibilización del animal, causar una anestesia no farmacológica, es decir, una anestesia, lo que se conoce como una neuroleptonalgesia, provocar que el animal se mantenga en quietud, es decir, cortar la línea medular o cerebral con el cerebro consciente, provocando que el animal quede como en un cuadro tetrapléjico o en vegetal. Entonces, ¿qué se hace? El aturdimiento puede ser mecánico, eléctrico, con tanques de agua, con gas, CO2. Dependiendo de eso, lo que se busca es tener un buen aturdimiento. Un buen aturdimiento tiene las siguientes características: que el animal debe desplomarse inmediatamente y no tratar de levantarse, no hacer ningún movimiento adicional. Que el cuerpo y los músculos adquieran una tonicidad, en este caso cierta rigidez, inmediatamente después de ese golpe. Que la respiración tipo rítmica cese, o sea, normal cese, que es una respiración anormal sin ritmo. Los párpados permanecen abiertos con la órbita mirando de frente sin rotación ocular, la pérdida del movimiento ocular de los ojos. Entonces sería un aturdimiento óptimo. En el siguiente diagrama pueden observar cómo es el paso completo de la línea desde el área sucia hacia el área limpia y todo el proceso. Después del aturdimiento viene el proceso del desangrado. Ya se los hablo más adelante. En el siguiente cuadro están los tipos de aturdimiento que mantengan el bienestar animal. Y hablamos del aturdimiento mecánico, y aquí tienen varios. Se utiliza la bala, el perno cautivo o penetrante, el perno cautivo no penetrante, la percusión manual, que es con la lanza que se aplica. Cada uno de ellos tiene ciertos requisitos y ciertos que también están dentro de la norma, ¿sí? Si se usa gas, si se usa electricidad. Generalmente la electricidad se usa en mataderos de pollo. Ahí es donde el aturdimiento se hace con una electrocución a nivel del cerebro y el animal causa ese mismo efecto. Queda como sedado. Entonces eso permite una no movilización del animal, porque cuando viene el proceso del deshuelle, cuando se corta la yugular y se hace la punción a nivel del corazón, el animal mantiene los latidos cardíacos, el corazón empieza a empujar más la sangre. Al aplicarlo en una posición alzado por los miembros posteriores y con la cabeza hacia abajo, la gravedad ayuda a que se desangre. La característica es que debe perder toda la sangre el animal, o prácticamente el 90%, para que no quede sangre en circulación y el proceso de rigor mortis sea mejor. Entonces los procesos enzimáticos a nivel del músculo no sean malos, porque si se queda algo de sangre, el músculo tiende a tener una descomposición diferente. Bueno, a todas estas, lo importante es que tengamos un buen control de la matanza. ¿Qué se hace con esa sangre? En algunos mataderos se capta para hacer plasma. Se hace como un punzón a nivel del corazón y se usa una bolsa con anticoagulante y se recoge la sangre en una bolsa. En otros solamente dejan que escurra, se toma en una piscina y esa sangre luego pasa a ser harina de sangre. Otros van para formar la morcilla, otros para hacer sangre deshidratada, otros para alimento de mascotas, de perros. Otras cocinan la sangre allí y hacen un tipo de alimento para perros. Entonces, todo depende de cómo pasa ahora la sangre a ser un subproducto y el tratamiento especial de ese subproducto que está allá. Aquí en la siguiente gráfica pueden observar las líneas establecidas para lo que sería el proceso de aturdimiento mecánico. Que aquí se aplica el perno cautivo, la lanza, la bala. Entonces, generalmente esas son las pistolas que ustedes ven que dispara el perno y causa una ruptura a nivel del cerebro encéfalo. Una vez que pasa esto, ustedes pueden entonces tener idea de lo que van a observar. Aquí en este caso van a tener lo que sería una cabeza, cuando se hace el retiro de la cabeza,
y se hace la inspección de la cabeza. Aquí, por lo menos en esta cabeza, tienen una vista ventral y aquí hay la evaluación de los ganglios más importantes. Y luego la vista ventral pueden ustedes profundizar para que a nivel de ventral lateral puedan observar otros tipos de ganglios y así puedan tener una idea de que exista normalidad o anormalidad en esa porción. La cabeza se utiliza para sacar lo que serían los ojos, también tienen un tratamiento. La oreja también tiene un tratamiento. Luego van quitando la lengua, que se vende aparte, como una víscera aparte. Sacan toda la parte de la carne que queda allí. Una carne de esa pasa a la industria de embutidos. Se hace mortadela, fiambre. También pasa a formar parte de procesos de alimentos para perros y otros tipos de animales. Y también harina de carne, que también puede pasar allí. Los huesos que quedan pasan para también la industria para su producto. Bueno, otra pieza que van a tener acá, y aquí es donde empiezan a evaluar también la cabeza. Aquí tienen la valoración de otros ganglios en la cabeza, donde tiene mayor cantidad de ganglios, y es donde revisan un poco más para tener idea de que si el animal está sano o no. Luego pasamos a lo que sería la evaluación de los pulmones. Acá también es importante la evaluación de los nódulos mediastínicos, porque aquí en los nódulos mediastínicos también se puede presentar patologías como tuberculosis, también pseudotuberculosis o alguna consolidación por una neumonía. Se evalúa entonces también lo que serían los bronquios y la estructura total del pulmón. Si el pulmón tiene alguna característica desagradable a la vista, tiene un decomiso parcial, aunque no haya o no exista. Los ganglios pueden pasar a revisión. Se puede tomar una muestra y pueden pasar a revisión, y eso está a cargo de Contraloría Sanitaria. Y ellos pueden dictaminar alguna normalidad que esté y eso va a estar dependiendo del criterio del médico veterinario que esté allí. Bueno, para la inspección de estas estructuras, igual al corazón se le hacen cortes, bien sea para eliminar los coágulos y también para hacer revisiones de parásitos o de estructuras que puedan estar colonizando el corazón. Al vaso también se le hace, el corazón también se vende como aparte, ¿no? Entonces necesita tener un tratamiento especial. El vaso también se vende aparte, lo hace como la pajarilla. También se le hace una revisión. Al hígado, que se vende aparte, se le hace una revisión. Y bueno, el médico veterinario o el inspector utiliza un guante de malla de acero para cuando usa o manipule los cuchillos no tenga riesgo de tener una cortadura y contaminarse con lo que está allí. Ese guante de acero tipo cadena permite que él esté protegido y tenga apoyo sobre el miembro con el cual va a trabajar. Luego pueden ustedes observar los pulmones, como ven, coloración, posición y dependiendo de la estructura que tengan. Recuerden que a veces hay animales que no se desangran bien y queda sangre acumulada en el pulmón, dándole una tonalidad diferente. No, a veces no es una patología, sino es simplemente un mal de sangrado. Entonces también tiene que considerarse. En el caso de un corazón con infiltración grasa pericárdica, genera lo que sería un decomiso parcial. El corazón no va a consumo porque tiene una característica fea, pero se puede utilizar para otro subproducto. Lesiones que tengan los órganos también pueden ser por la manipulación, ahí a nivel del faenado, también pasan a un decomiso parcial. También pueden tener algunas otras características, un animal con una enfermedad pericárdica pero aparentemente esté bien, y cuando ponte que se consumió un alambre, eso también pasa a decomiso parcial. Entonces, los procesos o los órganos que son inspeccionados a detenimiento a nivel de
inspección ante-mortem por especie, miren, tienen varios, por lo menos la sangre, que esta se realiza durante lo que sería el proceso de la sangría. Se observa su forma, aspecto, características, y bueno, como todo eso lleva un tratamiento térmico, si el animal tiene anaplasma o babesia, está en la sangre, pero no pasa nada. No se ha reportado que alguien comió morcilla y le dio babesia, porque no, su puerta de entrada es diferente, ¿no? Hay otras características también relevantes. Se evalúan las patas y las manos a medida cuando hacen los cortes. A nivel de las patas se evalúa el líquido sinovial, si no hay presencia de alguna lesión, púa dentro de allí. Las patas también tienen otro tratamiento, pues pasan a ser de subproducto. Las inspecciones de la cabeza, bueno, ahí es determinante y es importante que ustedes dominen todo lo que está en este contenido, porque se hace la inspección de la cabeza en los bovinos. Los bovinos también hay una inspección de la ubre. Se examina la ubre también, actualmente se está vendiendo aparte. Tenemos el aparato gastrointestinal. Nosotros consumimos el mondongo, entonces mucho de ese mondongo va a consumo directo, pero hay otras partes como lo es el librillo, que el retículo, que es el que nosotros consumimos, pero el librillo se consume aparte y él tiene un proceso de salado y se vende adicional por platos gastronómicos y otros tratamientos que recibe. El vaso de la pajarilla también se examina. También recuerden que el vaso es el filtro de la sangre. El hígado, los pulmones, el corazón, todo eso también va a consumo aparte. La lengua, los riñones, el tracto urogenital se revisa porque también puede contener rastros de algunas enfermedades y bueno, eso permite valorar la canal. Y la inspección de la carcasa, en este caso serían los huesos. Ellos también se evalúan para también tener que no exista alguna patología como alguna neoplasia, absceso, que también esos accesos pueden incidir en el decomiso total de la canal. Bueno, así particularmente pasan por bovino, por cerdo, por ave. Entonces hay órganos muy especiales, muy específicos por cada uno de ellos. Entonces ellos tienen una particularidad para cada especie con una necesidad importante de revisión. Entonces, considerando también el sangrado como un proceso vital para lo que es la primera fase en la transformación del músculo a carne. Recuerden que recién muerto todavía no es carne, la carne debe pasar por un proceso, por eso se tiene ese animal en una cava a una velocidad de aire con una temperatura especial, buscando una desecación de la canal externa, lo cual permita que en el exterior exista un secado y en el interior, el secado exterior hace el papel de una bolsa hermética al músculo. Y en el interior empiezan a ocurrir los cambios metabólicos necesarios. El agotamiento del ATP, que el músculo todavía va a necesitar lo que sería la obtención de energía, y como no se gastó el ATP, se gastó el glucógeno, comienza entonces a recurrir a la fermentación. Esa bajada de pH mata algunas bacterias, pero también comienza a hacer el proceso de degradación. Lo frío del área donde va a estar inhibe las reacciones enzimáticas, principalmente las catalasas, para que la carne se mantenga en buen estado, y eso es lo que es el proceso de maduración, pero eso es una clase en especial. Bueno, muchachos, hasta acá es la parte de la inspección ante-mortem y la inspección post-mortem. Recuerden hacer énfasis en las características de visualización de cada órgano, por qué se debe revisar cada órgano y para qué. Eso lo tienen que relacionar con la norma que les pasé anteriormente. Bueno, esto es todo. Espero que tengan bastante tiempo para su comprensión y dominen esta área.